Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, quien cada semana te acompaña en el desarrollo de las sesiones radiales en el área de comunicación. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible el llegar a cada uno de ustedes, en especial a los estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. Y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos del COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente, estar siempre en casa. Antes de dar inicio a la sesión, ten en cuenta lo siguiente. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor, él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Ten a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestra sesión tiene como título Reconocemos la estructura interna y externa de un informe y tiene como propósito organizar y analizar la información de diversos tipos de textos informativos como el informe, reconocer su estructura compleja y el uso pertinente de un vocabulario especializado. Asimismo, relacionar ideas, conclusiones y la intención del emisor en los diversos tipos de textos informativos que escucha. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar las siguientes actividades. Primero, vamos a organizar información de diversos tipos de textos informativos, como el informe, y la segunda actividad, vamos a analizar la estructura compleja del informe y lo vamos a relacionar con la intención comunicativa del emisor. Ahora sí, ya estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. En esta actividad vamos a organizar información de diversos tipos de textos informativos, como el informe. Estimados estudiantes, a continuación vamos a iniciar nuestra primera actividad haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué características presenta un informe? ¿Cuál es la estructura de un informe? ¿Qué pasos debo seguir para preparar un informe? ¿Te recuerdas que a lo largo de estos 4 años que has cursado en la institución educativa, durante los meses de diciembre, escuchabas siempre decir a tus profesores que tenemos que entregar a la dirección del colegio un informe pedagógico, en donde se debía informar los resultados obtenidos por los estudiantes de cada grado? Ese informe tenía un propósito. El propósito era de ser utilizado por nuestros profesores para brindar información acerca de los progresos que cada uno de los estudiantes presenta en términos de aprendizaje, durante el proceso y al finalizar el periodo de clase, en donde el docente hace un relato escrito de la situación de cada uno de los estudiantes. Al inicio del siguiente año, el director de la institución educativa entregaba a los profesores asignados a los diferentes grados este insumo muy valioso para ser usado como una evidencia para planificar sus unidades y sus sesiones y conocer a sus nuevos estudiantes. Ahora entiendes por qué cada profesor que ingresaba al aula nos conocía a tal punto de saber nuestros intereses, necesidades y fortalezas. A continuación, vamos a responder a las preguntas deduciendo la información que contenía el informe presentado por nuestros profesores. Durante el desarrollo del tema, se respondía a la siguiente pregunta: ¿sobre qué informaban nuestros profesores?
En el informe se mostraban los resultados obtenidos por un alumno o alumnos al término de su etapa educativa. De esta forma, parte de lo señalado en este informe se refería a aspectos precisos como las fortalezas, necesidades e intereses de los estudiantes. Durante el desarrollo del destinatario, se respondía a la siguiente pregunta: ¿a quién va dirigido el informe? Claro, y el informe tenía como destinatario la dirección académica, la subdirección y los demás docentes. El propósito respondía a la siguiente pregunta: ¿con qué intención se realiza el informe? El informe pedagógico es una herramienta fundamental para poder conocer y dar las capacidades y necesidades de los alumnos de cara a poder superar los diferentes niveles educativos. Se trata de un informe en el que se da cuenta de todas las características del estudiante. En el uso de registro lingüístico se respondía a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de lenguaje utilizaré? Esto dependía del destinatario y la situación. Puede ser formal, pero sin terminología especializada. Las principales ideas de este informe respondían a la siguiente pregunta: ¿qué diré sobre el tema elegido? Durante el desarrollo de este informe, se debía proponer una lista de ideas que se presentaba sobre el tema tratado, y esto era a raíz de la recolección de información que hacían nuestros profesores de los demás profesores que atendían nuestro aula. El tiempo, ¿cuánto tiempo tengo disponible? Es el espacio en donde se va a ejecutar el informe y el tiempo en el caso se pida expresar de forma oral nuestro informe o el informe presentado por nuestros profesores. En este caso, ellos presentaban de manera escrita a la dirección. Bueno, estimados estudiantes, lo que hemos escuchado es la información que generalmente se utilizaba a nivel de los docentes de las instituciones educativas. Es interesante poder escuchar qué es lo que hacían nuestros profesores al final de cada año. Muy bien, estimados estudiantes, sigamos adelante. Recuerda siempre tener tu cuaderno y hoja para anotar tus comentarios. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a analizar la estructura compleja del informe y su intención comunicativa. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, vamos a analizar un fragmento del informe. El estado del clima en el 2018 pone de manifiesto un aumento de los efectos del cambio climático, adaptado de la Organización Meteorológica Mundial en el 2019, ubicado en la página 35 y 36 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria. Recuerda, mientras escuchas el relato, deberás estar muy atento a cada frase y párrafo, al autor, al tema y a los personajes, al escenario, al ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas durante el relato de los textos. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus propias conclusiones, para luego compartir con tu familia lo que opinas sobre el tema tratado. El estado del clima en el 2018 pone de manifiesto un aumento de los efectos del cambio climático. 28 de marzo del 2019. Las señales físicas y los impactos socioeconómicos que deja el cambio climático son cada vez mayores, debido a unas concentraciones de gases de efecto invernadero sin precedentes, que provocan un aumento de las temperaturas mundiales hasta niveles peligrosos. Según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, indica que la 25 edición de la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial, correspondiente al 2018, pone de relieve la elevación récord del nivel del mar, así como unas temperaturas terrestres y oceánicas excepcionalmente altas en los últimos 4 años. Esta tendencia al calentamiento se inició a principios del siglo y se prevé que continúe. Estos indicadores fundamentales del cambio climático se están haciendo más pronunciados. Así, los niveles de dióxido de carbono, que eran de 357,0 partes de millón en 1994, cuando se publicó la declaración por primera vez, siguen aumentando, habiendo alcanzado las 405,5 ppm en el 2017.
Se prevé que en el 2018 y 2019 las concentraciones de gases de efecto invernadero aumenten todavía más. La declaración de la OMM sobre el clima abarca aportaciones de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, una amplia comunidad de expertos científicos y organismos de las Naciones Unidas. En ella se explican con detalle los riesgos relacionados con el clima y sus impactos en la salud y el bienestar de las personas, las migraciones y los desplazamientos, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y los ecosistemas oceánicos y terrestres. Asimismo, se catalogan los fenómenos extremos que suceden en todo el mundo. A principios de 2019, han continuado los fenómenos extremos, como es el caso reciente del ciclón tropical Idai, que provocó inundaciones devastadoras y la trágica pérdida de vidas humanas en Mozambique, Zimbabue y Malawi, y puede que se convierta en uno de los desastres meteorológicos más letales que hayan afectado el hemisferio sur, señaló el señor Tales. A inicios de este año, las temperaturas invernales diarias en Europa batieron un récord de calor, mientras que se observó un frío inusual en América del Norte y olas de un calor abrasador en Australia. Por su parte, la superficie del hielo del Ártico y la Antártida vuelve a estar muy debajo de la media. A continuación, vamos a analizar el informe escuchado respondiendo a las siguientes interrogantes. Pregunta 1. ¿Sobre qué está informando el texto? Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Sobre qué está informando el texto? En esta ocasión, estamos haciendo la interrogante sobre el tema. Claro, el informe presenta la manera como el cambio climático cada vez es más notorio y causa un impacto debido a la concentración de gases de efecto invernadero sin precedentes. Pregunta 2. ¿Por qué se considera un informe al texto leído? Te repito la pregunta. ¿Por qué se considera un informe al texto leído? Correcto. El informe es un texto que se puede escribir con fines científicos, técnicos o comerciales, con el objetivo de comunicar información relevante para la toma de decisiones. Recuerda, el informe se utiliza principalmente para presentar resultados obtenidos o análisis relevantes verificados por el realizador de dicho informe. Sobre el destinatario, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿A quién va dirigido el informe escuchado? Muy bien, a la comunidad de expertos científicos y organismos de las Naciones Unidas. Es así como el informe está dirigido a una persona o a un grupo de personas. Pregunta 4. ¿Con qué intención fue realizado el informe? En esta pregunta vamos a atender el propósito. El propósito es conocer la manera como el cambio climático afecta a la consecuencia de los objetivos de desarrollo sostenible y a las consecuencias socioeconómicas. Pregunta 5. ¿Qué características debe tener un informe? Correcto. El informe es el resultado de un requerimiento o solicitud de un superior o cliente. Está dirigido a una persona o grupo de personas que poseen la obligación de leerlo y evaluarlo. Se realiza con el fin de ser la base específica que aporta información relevante a la hora de la toma de decisiones. Generalmente contiene tablas, cuadros, gráficos estadísticos y otras formas para la clasificación, organización y presentación de los datos dentro del informe. Recuerda, es importante que el autor realice una fundamentación argumentativa firme que sustente sus afirmaciones, conclusiones, así como sus recomendaciones dentro del informe. Pregunta 6. ¿A qué clasificación de informe pertenece el texto escuchado? El informe analizado en el texto se considera como un informe técnico y tiene como fin presentar de forma clara y detallada un trabajo científico. Pregunta 7. ¿De qué manera se clasifican los informes? Claro, los informes se clasifican según su función y según sus características textuales. Según su función, los informes se clasifican en
técnico, administrativo y académico. El informe técnico. Su objetivo es presentar de forma clara y detallada un trabajo científico o técnico de investigación o desarrollo, o describir en qué estado o situación se encuentra alguien o algo. El informe administrativo tiene como destinatario a la administración. Estos informes pueden ser emitidos en forma periódica, cada mes, cada año, etc., o de forma esporádica. El informe académico es un informe que se elabora cuando finaliza un proyecto de investigación, y puede existir otro tipo de informe en este contexto, por ejemplo, las notas académicas. Según sus características textuales, los informes se clasifican en expositivo, interpretativos y demostrativos. El informe expositivo ofrece una explicación sobre unos hechos que normalmente ya han sucedido y pretenden transmitir una información, unas instrucciones o una descripción de algo. El informe analítico justifica una decisión o acción ya realizada o al menos proyectada. Estos informes exponen, analizan e interpretan unos hechos pasados o previstos y defienden la postura o solución adoptada. También aportan algún tipo de conclusiones y recomendaciones. El informe demostrativo, el cual predomina en el ámbito científico, y se enfoca en presentar tesis realizadas por el autor del informe. Se describe cada uno de los pasos realizados y las conclusiones acerca de los resultados obtenidos, y son realizados a partir de una investigación exhaustiva de los hechos. Recuerda, la estructura general de los informes consiste en 3 partes fundamentales: la introducción, el cuerpo y la conclusión. En algunos casos, algunos autores consideran la bibliografía como parte importante. En esta oportunidad hablaremos de la introducción, en la que se explica brevemente de qué se tratará el informe, con una anticipación de lo que se pensaba que ocurriría y los objetivos preliminares. En el cuerpo es donde se detalla la información principal, en muchos casos, con subtítulos y elementos paratextuales, y eventualmente los pasos que fueron orientando la investigación. La conclusión es aquí donde se pondrá en consideración los resultados más importantes desarrollados en el informe. Consideramos la bibliografía, que es la que detalla quienes aportaron los datos y de qué forma, con el fin de tener además los resultados, las fuentes que los proveyeron, es incluida al final del informe. Pregunta 8. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en el informe escuchado sobre el cambio climático? Claro. Depende del destinatario y la situación. Puede ser formal, pero sin terminología especializada. Recuerda, en el informe escrito debe primar el lenguaje formal, con una fuerte carga de objetividad derivada de la idea que lo que se brinda allí corresponde con la realidad y podría ser utilizado para conocer a fondo hechos ya sucedidos y anticipar lo que aún no ha ocurrido. Estimados estudiantes, ahora hablaremos un poquito sobre los sinónimos. ¿Qué sabemos de los sinónimos? ¿Sabías que a la hora de hablar o escribir conviene conocer distintas palabras que expresen aproximadamente la misma idea? Claro, estas palabras reciben el nombre de sinónimos y son todos aquellos términos dentro de una lengua perteneciente a la misma categoría gramatical, que comparten significado por completo o parcialmente. La relación semántica que une dichos términos se denomina sinonimia. Ejemplo de palabras sinónimos: abrir. Sus sinónimos son iniciar, partir, descubrir, empezar, estrenar, entreabrir. Comprar. Sus sinónimos son adquirir, conseguir, obtener, negociar. La palabra dar tiene como sinónimos entregar, conceder, otorgar, asignar, ceder, donar, pegar y alcanzar. Por norma general,
Aquellos vocablos cuyo significado es muy específico o técnico carecen de sinónimos. Por ejemplo, palabras como estetoscopio u homeopatía. Por el contrario, aquellos términos que expresan ideas, sentimientos o conceptos abstractos presentan gran cantidad de sinónimos. Por ejemplo, la palabra bonito cuenta con una larga lista de palabras con significado igual o parecido. Por ejemplo, bello, precioso, hermoso, guapo, lindo, mono, agraciado, maravilloso, espectacular, entre otros. Muy bien, estimados estudiantes. Estamos haciendo muy bien. Estimados estudiantes, luego de haber escuchado el informe El estado del clima en el 2018, pone de manifiesto un aumento de los efectos del cambio climático, y conocer las características y estructura del informe, te corresponde organizar y analizar información de diversos tipos de textos informativos escuchados y analizados durante las sesiones radiales de las áreas de matemática, de PCC y ciencia y tecnología y ambiente. Cada una de ellas te brindará información para incorporar en la construcción de tu primera versión de tu informe. Recuerda, al término de las 2 semanas, deberás haber elaborado un informe donde dé cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Para la construcción de tu primer borrador, puedes considerar la estructura planteada en la sesión, empezar con la introducción, seguir con el cuerpo y terminar con la conclusión. Esta estructura te ayudará para la construcción de tu primer borrador, así como la redacción del producto final de las 2 últimas semanas del mes de agosto. Te sugiero revisar la información del texto, El estado del clima en el 2018, ubicado en la página 35 y 36 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria. Ahí se podrá observar cómo se ha planeado un informe. Cuando termines la primera versión de tu informe, presenta a tu público más cercano. Puede ser tu papá, tu mamá, hermanos, primos o algún familiar. Anota todas las sugerencias y opiniones brindadas por ellos para considerarlas en la redacción de tu informe final. También puedes pedir asesoría a tu profesor, quien estará gustoso en brindarte sus orientaciones. No olvides seguir recopilando la información de las áreas de PCC, matemática y ciencia y tecnología y ambiente. Estimados estudiantes, el día de hoy has podido identificar la estructura, característica y tipo de informes. Asimismo, has organizado la información de los diversos tipos de textos informativos que has leído y los has incorporado durante la redacción de tu primer borrador, en donde darás cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Sigamos adelante, si podemos. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué características se debe considerar para la construcción de un informe? ¿Qué información debo considerar para construir un informe donde dé cuenta sobre las prácticas saludables? ¿Qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Corrobora los aportes brindados por tu público más cercano durante la presentación de tu información organizada en tu primer borrador de informe. Consulta en tu portafolio los temas tratados en las áreas de PCC, matemática y ciencia y tecnología de ambiente. Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta un segundo borrador con las observaciones y sugerencias incorporadas. Todos estos pasos, regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite su apreciación o comentarios sobre la actividad que realiza, dásela con cariño. Asegúrate de un acompañamiento cercano, que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha asignado al final de la sesión. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone en el desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizaje obtuvo y qué dudas tiene al respecto.
Solicítale que te explique la manera como está analizando y organizando información de los diversos tipos de textos informativos en las demás áreas como DPCC, matemáticas, ciencia y tecnología y ambiente. Le servirá para la construcción de su producto final de la experiencia de aprendizaje de las 2 últimas semanas del mes de agosto. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto, informe donde dé cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.